Tras ser acusado por retener documentos clasificados, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a enarbolar la teoría de la conspiración contra él. Asegura que en 2024 devolverá el país a sus seguidores y que designará a un fiscal especial para perseguir a Joe Biden. 78 personas mueren en un naufragio en el Mediterráneo frente a la costa de Grecia, mientras intentaban llegar a Europa. La noticia llega al tiempo que la ONU informa que el mundo alcanzó un nuevo récord de 110 millones de refugiados y desplazados en 2022. Para este jueves se espera que el ciclón Biparjoy, clasificado como muy severo, golpee India y Pakistán, donde se llevan a cabo las evacuaciones de unas 70.000 personas de algunos estados. Se esperan mareas altas en el mar Arábigo e inundaciones en varios estados de estos países. Bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Abrimos esta edición informativa en Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump, quien hoy cumple 77 años, calificó de persecución política su audiencia penal por ocultar documentos clasificados de la Casa Blanca. Tras declararse inocente este martes en Miami, el expresidente y ahora precandidato celebró uno de sus primeros actos de campaña en New Jersey. Alba Santana nos amplía. Corrupto y mentiroso fueron los adjetivos que usó Donald Trump para referirse a la administración de Joe Biden. En un acto de campaña desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, el republicano volvió a asegurar que todas las imputaciones en su contra son falsas. Yo soy el que sigue la ley. Yo soy el único. Es Joe Biden y su corrupto Departamento de Justicia. Ellos son los que creen que están por encima de la ley. Nunca antes ha habido dos estándares de justicia en el país. Trump tildó de asalto el registro del FBI de su casa de Mar-a-Lago en agosto de 2022. Y a la pregunta de por qué guardaba documentos clasificados en su residencia, respondió que todo eran objetos personales, como fotografías o camisetas. Pero las pruebas no indican lo mismo. Según el Departamento de Justicia, los documentos contenían información sobre defensa y programas nucleares, entre otros. No obstante, el multimillonario siguió con su estrategia: asegurar persecución política en su contra y culpar a los demócratas de hacer lo mismo o incluso peor. En su discurso señaló directamente a Joe Biden, Bill Clinton o Hillary Clinton y también aprovechó para amenazar al actual presidente y a toda su familia. Nombraré a un fiscal real para que persiga al presidente más corrupto en la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal Biden. Ahora se espera que la defensa de Trump se ampare en la Presidential Records Act, aunque los expertos aseguran que esta no permite retener documentos clasificados al concluir la presidencia. Cambiamos de información porque el mundo alcanzó el récord de 110 millones de personas desplazadas y refugiadas en 2022, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Un panorama propiciado por la crisis climática, la pobreza estructural o los conflictos armados. Y es que, de hecho, los recientes combates en Sudán, la invasión rusa de Ucrania o la crisis humanitaria en Afganistán solo agravan la situación. Un informe preocupante. Nunca el número de refugiados y de desplazados en el mundo había sido tan elevado. La ONU ha hecho las cuentas. Una cifra récord de 110 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Una cifra que no deja de aumentar. ¿Recuerdan que hace unos años, incluso el año pasado, anunciamos por primera vez que habíamos superado los 100 millones de desplazados? Bien, esa cifra ha aumentado un 10%. Es una verdadera acusación contra el estado de nuestro mundo, si se me permite decirlo, tener que anunciar eso. La razón de este fuerte aumento: los conflictos, en particular el que afecta a Sudán. Los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares han disparado el número de desplazados en las últimas semanas. La guerra en Ucrania también ha contribuido a este aumento récord. Otra lección de las Naciones Unidas:
3/4 de estos refugiados huyen a países de bajos ingresos. Esto contradice la idea a menudo difundida, sobre todo en Europa, de migrantes que abrumarían a las naciones ricas. El alto comisionado para los refugiados ha lanzado un mensaje a los dirigentes políticos. A menudo oímos, la opinión pública está harta, no podemos aceptar a nadie más. Gobernar también significa convencer a la opinión pública de que ciertas personas necesitan protección internacional y de que hay que hacer todo lo posible para conseguirlo. ACNUR también ha reconocido que no dispone de los medios para ayudar a esos millones de refugiados. Precisamente el día que ACNUR revela estas cifras, 78 personas mueren en un nuevo naufragio frente a las costas de Grecia mientras intentaban llegar a Europa. Según la Guardia Costera, 106 personas han sido rescatadas con vida, pero se estima que cerca de 400 iban en la embarcación. Recordemos que el Mediterráneo es una concurrida ruta migratoria irregular ante la falta de alternativas legales para llegar a Europa, pero también es la frontera más mortífera del mundo. Desde 2014, cuando empezó el conteo de la OIM, 27.000 personas han muerto en este mar. Cambiamos de tema porque el ciclón Biparjoy, que se encuentra actualmente en el mar Arábigo, golpeará las costas de India y Pakistán este jueves 15 de junio. Y según las autoridades de estos dos países, el ejército, así como equipos de rescate, han sido ya desplegados en la provincia de Sindh, en el sur de Pakistán, para ayudar a evacuar a la población de las zonas consideradas de mayor riesgo. También se están llevando a cabo operaciones de evacuación en el estado indio de Gujarat. El informe es de Amal Ben-Othman. Mientras el ciclón Biparjoy se acerca peligrosamente a India y Pakistán, las autoridades de ambos países intentan organizarse para evacuar a las decenas de miles de personas que podrían correr peligro. La Fuerza Nacional de Rescate ha desplegado 18 equipos. En los últimos 2 días, una evacuación masiva fue llevada a cabo por las partes interesadas, entre ellas la Fuerza Nacional de Rescate y las fuerzas estatales. Biparjoy, que significa desastre en bengalí, está avanzando por el mar Arábigo y se espera que toque tierra el jueves entre el sur de Pakistán y el oeste de India. En Pakistán, entre 22.000 y 23.000 habitantes de aldeas situadas junto al mar han sido trasladados tierra adentro y alojados en refugios temporales. Estamos en malas condiciones. No tenemos suficiente comida ni medicinas para nuestros hijos enfermos. Las autoridades nos trajeron aquí en vehículos. Ahora la situación no es buena. Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos provocados por el ciclón que se aproxima ya han causado la muerte de al menos 27 personas en el noroeste de Pakistán. En India, en el estado de Gujarat, 45.000 personas ya han sido desplazadas. Aquí también las lluvias y los vientos se han cobrado 3 vidas, mientras que alrededor de 1,6 millones de personas corren peligro. En 2021, la misma región fue azotada por el ciclón Tauktae, que causó más de 150 muertos. Los ciclones son una amenaza habitual para las costas del norte del Océano Índico, pero los científicos estiman que estos fenómenos tienden a hacerse más violentos como consecuencia del calentamiento global. Vamos ahora a Italia porque la carroza fúnebre con los restos mortales de Silvio Berlusconi llegó a la Catedral de Milán, donde se desarrolla ya una ceremonia fúnebre, mientras el país se mantiene en duelo nacional. Coronas de flores y pancartas de equipos de fútbol adornaron la fachada del Duomo para honrar al fallecido magnate, líder de derechas y 4 veces primer ministro de los italianos. 2 pantallas gigantes permiten que la gente siga el funeral desde la plaza central de la ciudad. El cuerpo será incinerado y sus cenizas llevadas al mausoleo familiar en los terrenos de su villa en Arcore.
Actualizamos ahora las noticias de la guerra en Ucrania, porque las autoridades de Kiev señalaron que un ataque ruso con misiles mató a 3 personas y causó una decena de heridos en el puerto de Odessa, en el sur del país. Y hoy mismo 3 personas más murieron en la región de Donetsk, mientras, por otro lado, Moscú acusa a Kiev de atacar una zona residencial en Nova Kakhovka, la ciudad bajo control ruso, recordemos, en las inmediaciones de la presa que colapsó la semana pasada. Y en otras noticias de la guerra, el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aseguró que comenzó a recibir armas nucleares rusas. El enemigo atacó la región de Odessa con misiles de calibre disparados desde el Mar Negro. La fuerte ola de explosiones dañó varios edificios, un negocio en el centro, una institución educativa y tiendas. La batalla aérea tuvo lugar en el centro de la ciudad de Odessa. Y el gobierno de Francia acusó a Rusia de llevar a cabo una campaña de desinformación a gran escala. El Ministerio de Exteriores francés afirmó que las noticias falsas en contra de Ucrania se han hecho pasar por publicaciones de medios de comunicación franceses. En un primer vistazo, esta página se parece inconfundiblemente a la del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Pero si se ve más de cerca, se descubre que es falsa, casi una réplica que forma parte de una campaña de desinformación de Rusia. Las autoridades francesas han descubierto una importante campaña de desinformación rusa con noticias falsas hostiles a Ucrania hechas para que parecieran publicadas por destacados medios de comunicación franceses. Le Monde afirma que los agentes que crearon y difundieron esta falsa página web también están detrás de numerosas imitaciones de periódicos franceses, como Le Parisien y 20 Minutes, así como de importantes medios alemanes, como Der Spiegel y Bild. También han circulado imitaciones similares en Italia y el Reino Unido, en medio de la creciente preocupación por las campañas de desinformación rusas en los países occidentales. El modus operandi es el mismo. Un artículo falso por Moscú criticando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por ejemplo, o denunciando las sanciones contra Rusia. Además de impulsar el discurso del Kremlin, las campañas parecen tener el objetivo secundario de hacer creer que existe un apoyo popular a Rusia dentro de la Unión Europea. La ministra francesa de Asuntos Exteriores ha denunciado las campañas, diciendo que Moscú intenta socavar las instituciones democráticas e influir en la opinión pública internacional sobre su invasión de Ucrania. Vamos ahora a Japón, donde un soldado de 18 años mató a tiros a 2 de sus instructores e hirió a un tercero. El crimen fue atendido por el personal de la Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón y la policía. Los 3 baleados fueron llevados al hospital, donde solo uno sobrevivió. Fue el primer tiroteo fatal de este tipo en un campo de tiro de la fuerza desde 1984. El agresor acababa de incorporarse al servicio en abril. En otras noticias, en El Salvador, el Congreso aprobó la reducción del número de municipios, que pasará de 262 a 44 a partir de mayo de 2024. Según el presidente del Congreso, la reducción del número de municipios supone un ahorro de $250 millones anuales. Mientras, la oposición señala que es una táctica del gobierno de Bukele para mantener el control territorial. Además, el pasado 7 de junio, recordemos, el Congreso aprobó reducir de 84 a 60 los escaños del Legislativo. Y falleció a los 89 años Cormac McCarthy, el novelista ganador del premio Pulitzer, que en una densa prosa llevó a los lectores del sur de los Apalaches al desierto del suroeste en novelas como La carretera, Meridiano de sangre y Todos los hermosos caballos. La editorial de Penguin Random House anunció que el autor estadounidense se murió por causas naturales en su casa de Santa Fe, en Nuevo México. Millones de lectores de todo el mundo abrazaron sus personajes, sus temas míticos y las verdades íntimas de sus historias, que permanecerán en sus obras.
Y el universo de Harry Potter abrirá su segundo parque temático con la promesa de seguir atrayendo a los fans de la saga más famosa del mundo. Y es que los seguidores de esta franquicia cinematográfica y literaria, que cumple 22 años este año, pronto podrán tomar sus varitas mágicas, ponerse sus túnicas y sumergirse en el mundo mágico en este nuevo estudio que se inaugurará el próximo viernes en Tokio, la capital japonesa. Las entradas para adultos cuestan lo equivalente a $45, pero no se ha abierto el parque y ya se agotaron las reservas hasta agosto. Ya existe una instalación similar en Londres desde 2012, pero las nuevas instalaciones ampliarán la experiencia. Hasta aquí las noticias. Gracias por su atención.